Dios le bendiga, amados de Dios. Que el Señor pueda estar contigo y que en esta mañana del último domingo de enero tu corazón pueda estar expectante de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y que además, si es posible, porque Dios así lo quiere, también apartes tiempo para estar en familia en tu casa y con la familia de Dios en algún momento junto a otros, celebrando y adorando al Señor. Los días de calor han aflojado. Gracias a Dios, en la mañana especialmente y en la noche también, el calor ha pasado un poco. Pero qué bueno es levantarse temprano para buscar el compañerismo que Dios desea tener con cada uno de sus hijos. Si acostumbras a acostarte tarde, que a algunos les pasa, tal vez como un resabio de la pandemia, y por ende te levantas también tarde, ten presente el ejemplo de Jesús. Él no se acostaba tarde y menos se levantaba tarde. Al contrario, Pablo nos exhorta a seguir el ejemplo de Jesús y de ser hijos de la luz, hijos del día, no de la noche o peor, de la trasnoche. Algunos tienen esta mala costumbre que ya es un vicio, no es buena para la salud, pero tampoco es el ejemplo que el Señor quiere para nuestras vidas ni para nuestros hijos. Si piensas, como algunos, es mi vida, yo hago lo que yo quiero, me parece que no entendiste que el Evangelio no se trata de vos ni lo que vos querés, sino lo que Dios quiere para tu vida. Y de seguir el ejemplo de Jesús para que otros también vean en ti un hombre, una mujer que sabe seguir al Señor. Vamos a ir entrando en tema. Vaya buscando, si tiene Biblia, desea seguirme con la Biblia, con Marcos 2:18. En la Edad Media, un judío supuestamente convertido escribió una amañada versión del Nuevo Testamento en hebreo. Se llamó el Código Real, o es conocida como el Código Real, y presenta a un Cristo despojado de su deidad y dando una supuesta interpretación judía al Nuevo Testamento. Nada más lejos de la realidad. Evidentemente, esto es una sesgada interpretación muy particular. Otros siguen una supuesta versión más moderna de hebrea del Nuevo Testamento, conocida como el Pacto Renovado. Con la misma intención, tener una comprensión de las verdades y enseñanzas del Nuevo Testamento desde la perspectiva hebrea, lo cual evidencia claramente que no se entendió el Evangelio ni la realidad que Dios vino a hacer algo nuevo y que hay un nuevo pacto en vigencia. Deseo clarificar algo importantísimo para vos y para los demás. Ni Jesús ni los apóstoles enseñaron o indicaron algo tan descabellado o alocado como volver a las supuestas raíces hebreas o que al convertirnos en Dios nos convertimos en israelitas en cierto sentido. Los que afirman estas cosas no solamente siguen falsos maestros, sino que evidentemente no han entendido ni una coma del Nuevo Testamento. ¿Por qué esta es una perspectiva errada, alocada y realmente fuera de lugar? Primero, porque el tal supuesto pensamiento hebreo no ha sido el mismo a lo largo de la historia de esta nación. No ha sido el mismo al comienzo, cuando ellos salieron de Egipto, no era el mismo en el tiempo de los reyes, fue otro en el tiempo del exilio, fue otro durante el primer siglo y actualmente algo totalmente distinto al cual estos modernos maestros, falsos maestros, intentan desviarte del cristianismo auténtico y verdadero. Además, algo que es irrefutable. A Dios le plació revelar las verdades del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, la revelación final en la persona de Jesús, y esto fue plasmado como idea de Dios. Fue Dios quien puso esto en los autores en el idioma universal de aquel tiempo, el griego koiné. Porque el Evangelio ha sido diseñado no para una nación o para un grupo en particular, sino para todas las personas. Así lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios, no a una nación, a todo el mundo, sin distinción de casa, de familia, de etnia o de algún grupo en particular. Esto está muy claro cuando el Señor en Mateo 28 manda que vayan todos a las naciones. En Marcos 16, cuando dice vayan y prediquen a las naciones, no dice una nación en particular. Lo que en verdad necesitamos para comprender y deleitarnos en la palabra de Dios es la asistencia y la dirección del Espíritu Santo y apoyarnos no en la Torá, sino en las verdades reveladas en el Nuevo Testamento, porque allí están las enseñanzas finales, las que Jesús mismo en persona, bajando los cielos,
vino a darnos y nos dejó. Juan 14, 26 y Juan 16, 13, 14 son muy claros en este aspecto. Presta atención. En la Reina Contemporánea dice así, Juan 14, 26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. El otro dice, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, no el Espíritu o el pensamiento hebreo, ni los falsos maestros, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber, dice el verso 14. El pensamiento de Dios viene, amado, si te han enseñado otra cosa, quisiera que lo replantees, viene por su Espíritu. Y Él ha plasmado las verdades importantes para tener en cuenta en este tiempo, no en la Torá, sino en el Nuevo Testamento, que está listo para ser derramado como un vino nuevo en odres nuevos, lo cual va a dar un nuevo sabor, un nuevo propósito, un nuevo rumbo a tu vida. Marcos 2, 18. Dice el texto así. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Los judíos en aquella época, aclaro, tenían la costumbre de ayunar ciertos días en forma fija a partir del exilio. Así que algunos fueron a preguntarle al Señor, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no? Interesante que Jesús estaba con ellos, Jesús tampoco estaba ayunando y a él no se atreven a preguntarle, ¿por qué no ayunas tú? Sino cargan contra los discípulos. La respuesta de Jesús es preciosa. Verso 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos celebrando? ¡Claro que no! Mientras el novio está presente. Verso 20. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado. Está hablando del tiempo que va a suceder, ese breve tiempo donde el Señor ascendió hasta que envió su Espíritu Santo. Y entonces, ese día, no todos los días, ese día ayunarán, dice el texto. Presta más atención. Verso 21. Nadie remienda un vestido viejo con un paño o parche de tela nueva. Porque la tela nueva, al parche nuevo, tira la tela vieja y la rotura es más grande. Verso 22. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres. Entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Hasta aquí la palabra sobre la cual vamos a estar girando. Vuelvo a repetir el pensamiento original antes de leer Marcos 2, 18 en adelante. El pensamiento de Dios no viene por raíces hebreas, no viene por un entendimiento desde la perspectiva hebraica. Viene por su Espíritu. Y su Espíritu fue el que guió a los apóstoles y aquellos que escribieron los evangelios a poner su palabra y está allí en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el evangelio es vino nuevo que debe ser derramado en odres nuevos, en corazones, en vidas nuevas, que impregna y trae un nuevo sabor a tu vida, un nuevo rumbo, algo nuevo. Es verdad que Jesús inicialmente llamó a los discípulos de entre los judíos, pero uno de los que más escribió, Lucas, autor del Evangelio, del libro de los Hechos, que representa casi un 30% de todo el Nuevo Testamento, era gentil, no era judío, nunca se convirtió en judío. Ellos, los discípulos, todos, cada uno, fueron apartados para ser transformados en otras personas y realizar en el tiempo que Dios estableció, Gálatas 4:4, algo nuevo. La iglesia, el pueblo de Dios, que se basa en la gracia del Evangelio y no en la Torá o en las enseñanzas de un pacto viejo, caduco, que ha dado lugar a algo nuevo y mejor, llamado por el Señor, el nuevo pacto, en su sangre. ¿Qué revela el pasaje de Marcos 2:18 para ti y para mí? Si estás interesado en sacudirte enseñanzas, maestros falsos, y ver las Escrituras, lo que Dios quiere para ti y para mí, desde la perspectiva de Dios, no de los hombres. Precisamente mientras los discípulos de Juan y los fariseos, dice el texto, ayunaban en los días acostumbrados, al darse cuenta que Jesús
y los suyos no seguían las tradiciones judías, en la Torá nos manda ayunar a determinados días, confrontan al Señor, lo cual permite que este precioso diálogo y una jugosa enseñanza del reino de Dios para ti, para mí, en estos días hasta que el Señor venga. El Señor responde desde dos perspectivas. Ambas son importantes, son aplicables a ti y a mí, a la iglesia de hoy, si eres parte justamente de la iglesia del Señor. 1. No es tiempo de ayunar. Estaban en misión en ese momento. Estaban capacitándose para la tarea que Dios recomendaría a la iglesia, resumida en la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Un texto que en esas versiones amañadas ha sido cambiado y adulterado. Habría, en segundo lugar, un tiempo donde sí ellos podrían ayunar y estarían en vigilia hasta el cumplimiento de la promesa de Joel 2, que se plasma claramente en Hechos 2, cuando el Señor hace surgir la iglesia y parcialmente, repito, es importante, parcialmente se cumple la profecía de Joel. ¿Por qué parcialmente? Porque aún las señales de los cielos no se han dado, que están reservadas para los momentos previos a su regreso o venida. Jesús presenta una tremenda enseñanza. La iglesia es, y ha sido, y fue pensada por Dios en ser odres nuevos para el vino o mensaje nuevo que es el Evangelio, la buena noticia de Dios, la cual así como el Evangelio cambia, así como el vino cambia el estado y la condición de una persona, las verdades del Evangelio, el vino nuevo, cambia el estado, la vida y la condición de una persona que es alcanzada por la gracia de Dios, cuando este vino es derramado y él se convierte en un odre, en un envase de esta gracia de Dios. El Señor presenta una doble parábola. Si vamos a remendar un vestido viejo, no usamos un paño nuevo o parche, porque si tenemos vino nuevo, no lo ponemos en odres viejos. Si así se hiciera, aclara el Señor claramente, se rompe, se pierde, pero también no solamente se pierde el vino que es derramado, los odres se rompen, entonces hay doble pérdida. Debemos cuidar de ambos. Solo se preserva el vino nuevo, el Evangelio, en odres nuevos, la iglesia, no en lo viejo, no en lo anterior, lo cual no le sirvió a la mayoría de los judíos, porque Pablo es muy claro en Romanos 11:5, solo un remanente fue alcanzado y no fue por todo lo que tenían a su favor, el idioma, la ley, el sabbat, fue por gracia. Lucas 5:33 va a añadir algo, es un texto paralelo, dice que en este detalle interesante que mientras la mayoría abundaba, los discípulos le dicen a Jesús, tus discípulos comen y beben. La religión es privación, reglas, no comas esto, no hagas aquello. El Evangelio es entrega, dejar, renunciar a lo bueno por lo mejor, por haber sido cambiados, porque nuestra vida tiene un nuevo propósito, nuevos valores y naturaleza. Es verdad que ya hay cosas que no hacemos, porque el culto a Dios es, en el creyente verdadero, el que fue alcanzado por esta gracia de Dios, una fiesta. Alabamos a Dios con esperanza, con gratitud, con expectativa. La salvación produce una fiesta en el alma y el deseo de compartir con otros. Somos impulsados a celebrar lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Y la redención no solamente trae una nueva vida, trae un nuevo corazón, perdonado, transformado, un propósito distinto. Ya no nos interesa comer, beber o hacer lo que hacíamos antes y desperdiciar nuestra vida, porque ahora hay un propósito. Para la palabra nuevo, Nuevo Testamento, nueva vida, Pablo va a usar el término griego kainos, que implica algo nuevo, no renovado, ni que depende de lo viejo. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, se usa la expresión karat para nuevo, cuando anticipa el nuevo pacto, que literalmente significa cortar y se traduce como un pacto, lo cual implica un antes y un después. En el Nuevo Testamento es claro que la iglesia surge del grupo que Jesús llama de entre los suyos, pero les da un nuevo propósito y en lugar de darles la Torá o la enseñanza de Moisés o el pacto mosaico, les enseña las verdades del reino de Dios desplegadas en el Sermón del Monte y en lo que él fue volcando en el corazón de los discípulos, las cuales solo son posibles y alcanzar
cuando una persona nace de nuevo, se vuelve a Dios y la gracia de Dios le permite entender por el Espíritu Santo estas verdades preciosas. Entonces, Él es un odre donde Dios derrama esa gracia y también está dispuesto a pactar, a romper con lo viejo, con su pasado, con su religión, con los valores anteriores, para ser transformado en otra persona. Cuando hace años atrás me convertí, me volví a Dios, era un religioso, solía decir ante una invitación o propuesta de ir a pescar el día domingo o a reunirme a comer un asado: no, yo no hago esto, porque el espíritu religioso de tantos años aún permanecía en mí y la religiosidad brotaba, porque es un sistema, una forma de vida la cual amenaza y nos convierte en modernos fariseos, desprovistos de la gracia, el amor y la pertinencia del Evangelio. Pero el Evangelio es libertad, el poder que Dios da de liberarnos de lo religioso, pero también de los vicios y cosas que antes nos gustaban, pero por la gracia de Dios nos han dejado de atraer. Ahora aprendí a decir: gracias, me encantaría ir a pescar con vos, pero podemos hacerlo otro día, porque el día del Señor, el día domingo para mí, es día de familia, de apartar para Dios y de descansar, pero también de congregarme y reunirme con la familia de Dios, porque este es el ejemplo que yo encuentro en los primeros cristianos, en la iglesia del primer siglo. Cuando leemos y comprendemos más el Evangelio y el propósito de Dios para nuestra vida, descubrimos y nos damos cuenta que hay cosas que ya no hacemos, ya no nos atraen, porque no somos la misma persona. Ahora podemos amar a Dios con libertad, sin las trabas de cosas que antes nos seducían, nos atraían y nos mantenían una vida insípida, repetitiva, reiterada, siempre haciendo lo mismo, que la música, que la salida, que la fiesta. Dios nos inundó y sanó nuestras vidas. Deseamos amarle. Tenemos ahora el deseo de agradarle, de tenerlo en primer lugar en nuestras vidas, pues su amor y bondad ha llenado nuestro corazón, nuestro interior, y ha cubrido todo vacío y todo lo vano, despojándome de mi pasado, de mis temores, de lo innecesario. Antes decía: no me acuesto tarde porque no es bueno. Ahora digo: prefiero levantarme temprano, comenzar el día leyendo, compartiendo su palabra, mateando con el Señor y compartiendo lo que recibí de Dios. Cuando el Evangelio en verdad toca una vida, cambia la forma de relacionarnos, la forma de ver, cambia todo. Por eso es vital comprender que nosotros no debemos amoldarnos a otros, sino a Dios, porque Él te cambia y te convierte en un odre del mensaje de Dios, pero también de testimonio, de honra para Él y de bendición para otros. Que así pueda ser en tu vida, amado, amada de Dios. Que el Señor esté contigo, no solo el día domingo, cada día de esta semana. Nosotros nos reunimos esta noche para seguir hablando esto de la nueva vida, los nuevos valores, el propósito que Dios vino a traer, una vida tan distinta a la que hemos vivido cuando Él no era quien estaba en primer lugar. A las 19, en nuestro caso, si tienes una iglesia grande, hazlo y honra al Señor en este día.